que fue Alexandra Kollontai, que era representante de la Unión Soviética. En 1924 la mandaron a Noruega, después en 1926 justo a México. Este es un dato que además recupera la doctora Galeana en alguno de sus artículos. Y bueno, Kollontai lo que pasa es que era una fuerza de la naturaleza. Era una mujer que era revolucionaria, marxista, feminista, escribió muchas obras y obras que tenían títulos como, por ejemplo, Autobiografía de una mujer comunista sexualmente emancipada, que publicó en el año 1926, ¿no? Para escándalo, me imagino, de muchísimos. Entonces, una mujer como Kollontai, porque era un hito su nombramiento, pues se ha escrito mucho sobre ella, pero no ha sido el caso de las primeras diplomáticas en otros países, como en el caso de México. Y esto lo que me lleva a decir es que por eso este libro es tan y tan bienvenido, ¿no? Sí hacía falta. Nosotros no tenemos una historiografía tradicional sobre las mujeres diplomáticas mexicanas. Anecdóticamente les cuento, justo en esta casa, a principios del siglo, se hizo un precioso proyecto llamado Historia Oral de la Diplomacia Mexicana. Se produjeron 6 volúmenes preciosos, uno dedicado a cada embajador, pero no había ninguna mujer, ¿no? O sea, no hubo ninguna historia oral de una mujer diplomática. Y esto en parte tiene que ver con que no se las visibilizaba y en parte también yo le doy el beneficio de la duda a quienes lideraron ese proyecto. Cuando algún momento traté de retomarlo, no fue fácil, ¿no? Las mujeres convocadas no se sentían como que su historia valiera la pena. Que eso es un asunto que tenemos que, como mujeres, no empezar, ya acabar de superar. Entonces, el libro coordinado por la doctora Galeana realmente viene a llenar un vacío bien importante y debo decir, es una belleza. Este libro es realmente hermoso. No tengo tiempo de ir a cada uno de los capítulos comentándolos, pero sí lo que hice fue jalar algunas cosas en común, características o hilos conductores que hay entre estas 10 mujeres. Entonces, empiezo por decir que se percibe en todas ellas una fuerza interior descomunal, ¿no? Son mujeres que evidentemente para abrirse paso en un mundo patriarcal, pues tenían que tener atributos que estaban muy por encima de la media. Y uno puede ver cómo son inteligentes, cultas, disciplinadas, trabajadoras. El embajador Piña dice de Telles, meticulosas, ¿no? Todas además tienen la destacada capacidad de oratoria y de elocuencia para expresar sus ideas. Pero si hubiera un rasgo más específico que quisiera resaltar de todas ellas, es que lo que las une es, ante todo, que fueron de alguna manera rebeldes, insubordinadas, que fueron desafiantes, ¿no? Ante una sociedad machista que probablemente las hubiera preferido en casa y cuidando hijos. Entonces, yo creo que este libro que coordinó la doctora Galeana es maravilloso para inspirar a las mujeres de estas generaciones en nuestro propio país, tanto más nuestras queridas estudiantes que están en un movimiento feminista cada vez más potente, más vigoroso, ¿no? En este país. Creo que esto es muy inspirador como ejemplo. Segundo hilo conductor, yo creo que es muy notable el hecho de que la mayoría de ellas fueron maestras incluso normalistas, aquellas que nacieron a finales del siglo XIX o en el primer cuarto del siglo XX, estudiaban para ser maestras. Y esto en el origen seguramente se debe a que era una actividad profesional que la sociedad de entonces consideraba apropiada para mujeres que quisieran trabajar y que tuvieran una cierta ambición intelectual. Y a mí me parece que uno percibe que todas estas mujeres sintieron que a través de la educación podían emanciparse y que también la educación era una manera de emancipar a las otras mujeres del país. Entonces, yo hice mi listado, ¿no? De cada una de ellas. Y sí, Palma Guillén, por ejemplo, fue maestra normalista y después maestra universitaria, trabajó en la SEP con Vasconcelos. Amalia González Caballero estudió en la Escuela Normal de Tamaulipas, aunque también después en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue una educadora, por ejemplo, de las masas mediante el teatro.
María Lavalle Urbina estudió en la Escuela Normal de Campeche, fue profesora y directora de escuelas primarias. Paula Alegría se graduó como maestra normalista en la Escuela Nacional de Maestros, pero después estudió una maestría en Ciencias de la Educación y llegó a ser doctora en Historia. Es la única de estas 10 mujeres que tiene el título de doctora. Y también las más recientes, uno podría decir, bueno, no solo Graciela de la Lama era conocida sobre todo por ser profesora universitaria y una gran investigadora de temas de filosofía de la India y de estudios de Asia y África, sino que la propia Rosario Green, a quien yo creo que le demos un pensamiento muy especial por ser la primera canciller, pero además fue la segunda directora del Instituto Matías Romero en los años 80, generó la Revista Mexicana de Política Exterior, que ahí vemos todavía en el patio, y ella fue una profesora, una joven profesora en el Colegio de México. Ahora, también otro hilo conductor, y creo que a mí tengo la intuición de que la doctora Galeana quizá les insistió un poco en explorar esta beta. Muchas de ellas, no todas, pero varias, fueron abierta y activamente feministas, ¿no? Hermila Galindo, que había vivido el proceso revolucionario de 1910, luchó pues porque las mujeres se incorporaran a la función pública, porque cambiar el Código Civil para emanciparlas de sus esposos, por dar educación incluso sexual, ¿no?, a las mujeres. Paula Alegría y bueno, Rosario Castellanos, ¿no?, son feministas muy declaradas y activas. Incluso Amalia González Caballero, que venía de otra clase social y pertenecía a otro tipo de talante militante, se puede decir que una feminista quizá moderada, ¿no? Una feminista que quizá no estaba propugnando cambiar los roles de género de las mujeres, pero sí cambiar las leyes para que tuvieran derechos y obligaciones similares a las de los varones. Y desde este punto de vista, entonces, nos sorprende que el cuarto hilo conductor que encontré es que entre las 6 primeras diplomáticas del libro, pues ellas llegaron a la vida adulta sin tener derecho al voto. Y una buena parte de su trabajo fue a favor justamente de llegar a la reforma del artículo 34 constitucional para obtener el derecho al sufragio femenino. Piensen que además es muy paradójico que cuando menos Galindo, Palma, González Caballero y Alegría representaron a su país en el extranjero sin ser ciudadanas de su país, ¿no? Entonces ahí había una inconsistencia muy importante que finalmente se resuelve en el 53 y bueno, Hermina Galindo lo cuenta muy bien la doctora Galeana, estaba desde el Congreso Constituyente, ¿no? Insistiendo en el voto femenino. Y creo que muchas se encontraron en ese camino, en esas décadas, ¿no?, en defensa de esta causa. 2 estampas, porque el tiempo es breve, no quiero que Isabel me regañe, pero 2 estampas para abrir el apetito de la lectura. Me quiero referir al plano diplomático, porque evidentemente en todos estos capítulos vamos a ver cuáles son sus aportes en el plano diplomático, sus logros, etcétera. Emilia Galindo fue redactora, nada más y nada menos que, lo conversábamos ahora con la doctora Galeana, de la doctrina Carranza. Ella escribió un libro que se llamaba La doctrina Carranza, acercamiento indolatino, en 1919. Yo pensé, pues seguro fue la ghostwriter de Carranza, no porque su nombre está en el libro, pero lo que quiero decir es, Carranza, claro que seguramente tenía claras muchas de estas ideas en su cabeza, además había tomado algunos preceptos desde Benito Juárez, ¿no?, la igualdad soberana entre las naciones, pero era un político y estaba en guerra y no tenía tiempo de estar escribiendo con el nivel de investigación histórica y teórica con el cual Hermina Galindo produce este libro. Y como dice Galeana, pues fue la teórica de la política exterior del primer gobierno de la Constitución que nos rige. Yo no sé ustedes, pero a mí nadie me enseñó esto en la escuela, que existía Hermila Galindo y que había sido la teórica de la doctrina Carranza, ni en relaciones internacionales que estudié en los años 90. Lo cual, lo que digo es, hay una invisibilización tremenda, ¿no?, pavorosa
del trabajo de las mujeres y bueno, tuvo que venir una mujer, Patricia Galeana, a destacar, a subrayar la contribución, ¿verdad?, de esta mujer a la diplomacia mexicana, con unos textos además que son encomiables. Lo diría incluso si no estuviera el autor aquí, porque tienen una investigación de archivo, de fuentes primarias, que realmente lo hacen súper rico, este capítulo y el que sigue de su autoría. Y paso a la segunda estampa. La siguiente es Palma Guillén, que me enamoré de ella con este capítulo. Yo lo que les quiero transmitir es que si lo leen no saben cómo lo van a disfrutar. Palma Guillén fue la primera mujer nombrada ministro plenipotenciario de México, y hago este acento la O porque no existía lenguaje incluyente, y cuando uno lee, ¿no? Palma Guillén, ministro plenipotenciario de México, a mí me resulta disonante, ¿no? Pero pues en esa época no decían ministra plenipotenciaria. En 1935 Lázaro Cárdenas la nombra para representar a México en Colombia y fue la primera mujer que tuvo este tipo de cargo en toda la América Latina. Ahora, si hay un lugar de Sudamérica donde el conservadurismo social estaba arraigadísimo y sobre todo en Bogotá, pues era Colombia, y justo allí aterriza esta magnífica Palma como representante de un gobierno progresista, ¿no? Había un interludio liberal progresista en Colombia que tampoco es que duró mucho, pero la mandan con una misión muy clara que tiene que ver con difundir los preceptos de la educación socialista que implementaba el gobierno de Lázaro Cárdenas en México y que entre otras cosas incluía, como desde hacía tiempo, pues la educación pública laica. Se ha armado un escándalo, ¿no? Se ha armado un escándalo entre las mujeres católicas y los sectores conservadores de Colombia, que incluso organizaron una manifestación, hicieron un manifiesto, un documento firmado por 1 millar de mujeres, digamos, en contra de la ministra plenipotenciaria de México. Y bueno, yo lo que me quiero imaginar es que estas damas católicas no solo les estorbaba que la representante de México hablara del proyecto de Estado laico, educación laica y socialista, ¿no? Sino que yo creo que las amenazaba muchísimo la mujer que era, ¿no? O sea, porque era una mujer pues que estaba totalmente bien plantada, era una mujer, hoy diríamos empoderada, ¿no? Una mujer que en el mundo estaba trabajando con esa fuerza en un mundo que se consideraba tradicionalmente masculino, que no estaba casada, que además tenía una relación muy estrecha con la gran Gabriela Mistral y entonces se hacían chismes también sobre su sexualidad y venía con este proyecto, ¿no?, de hacer una difusión de la educación socialista. Entonces, por todos lados seguramente las atemorizaba muchísimo. Tanto fue el encono que ella misma pidió que la trasladaran a otro país, finalmente a un país, como dice la doctora Galeana ahí, preferentemente escandinavo. Porque claro, en Dinamarca y en Suecia y eso recibían muy bien a las embajadoras mujeres, cosa que no era muy usual que sucediera en otros países. Y para terminar acá, pues decirles, es bonito ver también en este capítulo la parte de la complicidad femenina, o sea, esta relación, porque Gabriela Mistral escribe cartas, ¿no?, en defensa de su amiga Palma y, por ejemplo, le dice a Eduardo Santos, que era el director de un importante diario, ¿no?, El Tiempo, le decía que esta embestida no era más que el resentimiento de la beata por aquellas mujeres de mayor cultura. Pero hay aquí algo que yo creo que mis alumnas llamarían sororidad. Creo que eso es lo que pude entrever en este capítulo y entonces me pareció precioso, la verdad, una cosa hermosa. Bueno, las otras mujeres tienen unos logros también muy bonitos. No quiero abundar porque veo a Isabel como debe ser con el tema del tiempo, pero cómprenlo y léanlo. Está salpicado de anécdotas interesantísimas, o sea, cosas que son de sustancia muy grande, pero también anécdotas como cuando Graciela de la Lama era embajadora ante la India,
José López Portillo decidió ir a hacer una visita y se encuentra en un nido de cobras en el aire acondicionado de la residencia de México allí. Y pues ella dice, pues mátenlas, ¿no? Porque hay que resolver el aire acondicionado y le dicen, no se pueden matar. Entonces ella tiene que contratar a un encantador de serpientes para sacar las cobras de la residencia. Este tipo de cosas tiene el libro, está salpicado también de estas anécdotas bien interesantes, así que yo quiero felicitar a la coordinadora, felicitar a los autores. Yo creo que el embajador Piña va a hablar de María Emilia Telles, yo por eso no la mencioné, pero sí quiero decir que me pareció muy tremendo que después de un servicio tan largo y de 30 años, él nos cuente que terminó pues falleciendo viejita, sola y sin reconocimiento. Y entonces me parece extraordinario, realmente un reconocimiento al embajador Piña que recupere esta figura y la pone en su lugar. Pues los invito entonces a leer este libro y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Natalia Saltalamacchia, y hilando un poco como historiadora también me entusiasma todo estos hilos que has puesto como hilos conductores, y me permito compartir con ustedes que el hilo conductor de todo esto es pues la historia de México. Parece necio decirlo, parece inútil enfatizar que no siempre se ha visibilizado esa otra mitad, que es la historia de México y es la historia de las mujeres. Y aunque en otros periodos históricos no se esperara la vida pública para una mujer, todas ellas, y lo dices muy bien y lo puedo percibir en el libro, rompen ese molde, tienen determinación, esa rebeldía, ese paso extra que se da justamente para romper con esos muros. Decía Marcela Legarde que los cautiverios de las mujeres, y a mí me parece que estas 10 mujeres diplomáticas lo rompieron, y como muchas otras mujeres en la historia, quizá no tuvieron un final o muy feliz, o quizá ni siquiera las conocemos, y eso me parece que nos desdibuja y nos hace tener una historia no completa. Pero para completar justamente esa historia, voy a dar pues el micrófono al embajador José Ignacio Piña Rojas. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en el Instituto Matías Romero, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Entre otros cargos, fue embajador de México en El Salvador, Perú, Panamá, Cuba y en la República Dominicana. En la Cancillería se ha desempeñado como asesor del director general de organismos internacionales, director de la Unidad de Comunicación con el Exterior, director general del Servicio Exterior y de Personal, y como director general para América Latina y el Caribe. Perdón, me tropecé aquí con semejante carrera. Muchísimas gracias, y lo escuchamos para hablar de otra mujer en nuestra historia. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Te faltó ahí, también fui embajador en Brasil recientemente. No te preocupes, bueno, es el currículo anterior. Okay. Bueno, adelante. Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Felicito en primer lugar al Instituto Matías Romero y en particular a su director general, maestro Alejandro Alday, por organizar esta 10ª edición de la Feria del Libro, la cual ya es un referente indiscutible para dar a conocer la producción editorial en materia de relaciones internacionales, política exterior, diplomacia, derecho internacional y economía. Única sugerencia, mi querido Alejandro, es quizás los horarios de las presentaciones. De las 3:30 es un poco difícil, pero bueno, aprecio aquí y valoro que haya suficiente público, y sobre todo veo caras de estudiantes, cosa que la verdad agradezco mucho su presencia. También agradezco al maestro Alday y a sus colaboradores haber programado la presentación de este libro, Diplomáticas Mexicanas, en el marco de esta feria y de esta magnífica sede del Instituto Matías Romero, al que vine a ser en 1974 en el edificio que se conocía como la Aduana del Pulque en Peralvillo, muy cerca de la emblemática Torre de Tlatelolco, donde se ubicaba anteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debo decir, y lo digo con mucho orgullo, que hace 45 años, en 1976, pasé por las aulas de nuestra Academia Diplomática cuando tomé un curso de preparación
todavía no era maestría, doctora, pero bueno, se acercaba, porque aquí la maestría, ahorita lo cuento, está aquí en el relato, pero eran cursos de formación diplomática para ingresar al servicio exterior. En la época de su primer director, el ilustre maestro don César Sepúlveda. Por cierto, yo ingresé a la Cancillería Mexicana cuando se estableció precisamente el Instituto Matías Romero en 1974, con el objetivo de formar a los diplomáticos mexicanos. En esos años, el canciller era el licenciado Emilio Rabasa y la oficial mayor de Relaciones Exteriores, la embajadora María Emilia Telles Benoit, quien desde ese importante cargo le dio gran apoyo administrativo y financiero a nuestra Academia Diplomática. La embajadora Telles es la protagonista de mi ensayo incluido en Diplomáticas Mexicanas. También debo reconocer que la coordinadora y coautora de este libro, la maestra Patricia Galeana, fue directora general de este instituto entre 1991 y 1995, ocasión en la que se estableció el posgrado para los miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. En este mismo periodo, quien les habla coincidió con la maestra Galeana y desde mi cargo como director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, organizamos conjuntamente 5 concursos de ingreso al servicio exterior y 5 concursos de promoción escalafonaria, 1 por año, lo que permitió a nuestra Cancillería ampliar y fortalecer los cuadros de carrera del servicio exterior. Esto lo dejamos plasmado primero en la Ley del Servicio Exterior que se aprobó en el año 1992 y luego en el reglamento de 1994. Los concursos de ingreso por promoción no existían y se establecieron justamente en la administración de don Fernando Solana. Habiendo dicho lo anterior, quiero agradecer a mi amiga Patricia su iniciativa y su gran tenacidad para organizar y conjuntar a un grupo multidisciplinario de diplomáticos mexicanos de la academia y de otros ámbitos para que, no obstante las dificultades que se nos presentaron durante la pandemia del COVID-19, pudiéramos colaborar con esta publicación que estamos presentando a ustedes y que tiene el propósito de ser un merecido homenaje a 10 destacadas mujeres que sin duda fueron protagonistas y precursoras de nuestra política exterior, desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1917 hasta la designación de la embajadora Rosario Green como la primera mujer canciller de México en 1998. Es interesante recordar que la embajadora Green fue también directora general de nuestra Academia Diplomática entre 1982 y 1988. O sea, las mujeres han sido muy significativas en la construcción de esta institución y de la formación de los diplomáticos mexicanos, periodo en el cual se inició la edición de la Revista Mexicana de Política Exterior, la cual se publica hasta la fecha y es un referente indispensable para los estudiosos de las relaciones internacionales. Sin duda, la publicación de Diplomáticas Mexicanas se inscribe de manera muy oportuna en el contexto de la política exterior feminista que promueve la actual administración del Gobierno de México y particularmente nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores en todos los ámbitos de su competencia. Esta mañana estuvo aquí el canciller Marcelo Ebrard justamente haciendo alusión a esta política exterior feminista y él tuvo el honor de inaugurar esta 10ª edición de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Como lo mencioné anteriormente, mi ensayo está dedicado a la embajadora María Emilia Telles Benoit, extraordinaria mujer, abogada, diplomática y funcionaria pública ejemplar que ocupó prácticamente todos los cargos administrativos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y los rangos en el Servicio Exterior Mexicano. En épocas en que las prácticas y condiciones laborales les eran generalmente adversas a la mayoría de las mujeres. No digo que se han superado, pero en esa época eran todavía más complicadas que lo que son hoy en día. Emilita, como le decíamos cariñosamente, pero con mucho afecto y respeto, sus jefes, colegas y colaboradores como yo fui su secretario particular. Fue la primera mujer oficial mayor
de Relaciones Exteriores durante 6 años, entre el 1970 y 1976. Y también fue la primera mujer subsecretaria de Relaciones Exteriores, otros 6 años, entre 76 y 82. Imagínense, 12 años, bueno, y venía de ser directora general de organismos internacionales, que era una dirección general que tenía que ver con todos los temas multilaterales. Por cierto, en ese cargo sustituyó a Octavio Paz, que había sido director general. Imagínense nada más la experiencia de la embajadora María Emilia Telles, que por cierto, hija de un ex canciller que fue también embajador de México en Washington en épocas muy complejas, muy difíciles. De hecho, ella nació en Washington, pero nunca dejó ser mexicana, porque los hijos de miembros del servicio exterior que nacen en el extranjero, pues son mexicanos por nacimiento. Y en todos los puestos desempeñados por ella, lo hizo con una gran responsabilidad y compromiso, no solo con la Cancillería, con el servicio exterior, sino con nuestro país, dejando un gran legado a las nuevas generaciones de diplomáticos. No voy aquí a repetir lo que está relatado en el ensayo. Más bien los invito a que lean el libro para que conozcan un poco más de la fascinante trayectoria de esta excepcional mujer y de las otras 9 que figuran en Diplomáticas Mexicanas, todas ellas notables precursoras de nuestra política exterior. Como decía Natalia, bueno, hay muchos, yo inclusive cuando ingresé a la Secretaría ya hace algunos años, como lo dije aquí, al Servicio Exterior, pues no sabía quién era Hermila Galindo, Paloma Guillén, Amalia González Caballero, Amalia Castilla de León, María Lavalle Urbina, sí ya, porque Paula Alegría, primera embajadora, pero muchos, hay una sala allí en Tlatelolco dedicado a ella y muchos de los que pasan por ahí se preguntan quién es Paula Alegría. Mucha gente no sabe quién es Paula Alegría. Rosario Castellanos, por supuesto, todos sabemos quién es. María Emilia Telles, que le he comentado, Graciela de la Lama y Rosario Green, por supuesto, que es más contemporánea. Pero en fin, todas ellas destacadísimas mujeres que han contribuido de manera enorme a la política exterior de México. Desgraciadamente todas ellas ya fallecidas, pero yo creo que este es un gran trabajo coordinado por la doctora Patricia Galeana para visibilizar el trabajo de todas ellas. Por supuesto, yo creo, Patricia, que existen, y lo sabemos, existen mucho más mujeres que se han destacado en la diplomacia mexicana, y estoy seguro que habrá una nueva edición que permita visibilizar también su trayectoria y su contribución a la política exterior de México. Eso es un trabajo que seguramente inacabable, porque hoy, bueno, y aquí lo vemos reflejado de alguna manera, cada vez ingresan más mujeres al servicio exterior, afortunadamente. Quiero destacar aquí la presencia de Patricia Ruiz Anchondo, la embajadora designada en Colombia. Gracias. Bueno, también la doctora Patricia Galeana fue una de sus antecesoras, así es de que si no han platicado, creo que es bueno que conversen. Pues para concluir, deseo agradecer a la maestra, historiadora y conductora Isabel Revuelta por fungir como moderadora de esta presentación, así como a mi amiga la doctora Natalia Saltalamaquia por su muy interesante, hiciste tu tarea, te vi anoche tuiteando que estabas preparando las notas, se ve que se durmió tarde preparando sus notas, pero siempre muy profesional, muy responsable y que también fue una destacada directora de este instituto entre 2015 y 2018. Coincidimos también, ¿verdad?, en varias cosas, mi querida Natalia, y a las dos les agradezco mucho su colaboración. Finalmente, los invito a adquirir el libro Diplomáticas Mexicanas, que pueden encontrar. Yo iba a dar un anuncio comercial que lo podían adquirir aquí en el stand de la editorial Siglo XXI, pero me dijeron, y eso es una buena noticia, que ya está agotada la edición. Sí, sí, no, ahí está, no, pero también está, ya, y ahí, aquí compré un par de ejemplares en el stand de la CIAL, del centro, perdón, de la UNAM, aquí presente también en la feria aquí atrás, pueden comprarlo a un precio relativamente barato, pero bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias.
Muchas gracias. Gracias al embajador Piña. Y no dejo de pensar, estando en este Instituto Matías Romero, tan cerca de otro sitio que me pone la piel un poco de gallina, y perdónenme la cursilería, pero lo siento así. Estamos muy cerca del claustro de Sor Juana, estamos muy cerca donde esa monja jerónima tuvo que, ese intelecto que tenía esa mujer, esa gran intelectual, tuvo que convertirse en monja para tener acceso a una educación, porque si no, las mujeres nada más eran educadas por las amigas. Y leyendo este libro y leyendo otras investigaciones de la doctora Galeana, siempre me pongo a reflexionar ese camino que han abierto otras mujeres para que continuemos entrelazadas, todas las mujeres, no nada más mexicanas, con ese paso en la historia, y recordando justamente esa voz que nunca estará muda de Sor Juana. Te doy la palabra a la doctora Galeana. Permítanme, por favor, hacer un recuento. Yo admiro muchísimo el trabajo de la doctora, siempre he citado sus textos porque eres un referente en materia de historia y sobre todo historia de las mujeres. La doctora Patricia Galeana, profesora de tiempo completo, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, así como de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Entre otros cargos, fue directora general del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, del Instituto Matías Romero, del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y del Comité de Historia Cultural de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. También se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y como embajadora de México en Colombia. Un honor escucharte, un honor leerte. Muchas gracias, Patricia. Al contrario, muchísimas gracias a la doctora Isabel Revuelta por esta tan bonita y generosa presentación. Y bueno, primero voy a hacer alusión por alusiones personales, voy a hacer una réplica, no réplica, pero un comentario a lo que han dicho los dos amigos entrañables y colegas que me precedieron. En primer lugar, con la doctora Natalia Saltalamaquia, bueno, pues se leyó de punta a punta las semblanzas de Ermila Galindo y de Palma Guillén, que fueron las que yo escribí, y entonces, bueno, pues ya me dejó sin tema, porque pues ya qué les voy a decir si ya se los dijo todo. Pero yo quisiera destacar que en efecto Ermila Galindo, además de ser una mujer excepcional, fíjense que tuvo la otra carrera que se le permitía a las mujeres, además de que se permitía a las de mayor nivel económico ser normalistas. A las de menores recursos se les permitía ser taquimecanógrafas. Y hasta la fecha, en todas las oficinas públicas y privadas, en un 80 o 90%, las secretarias son mujeres. Y yo no voy a decir de quién, pero había un embajador que me decía: tengo que desacomodar los papeles porque mi secretaria se va a dar cuenta que no los leí. Y ella le acomodaba todo, o sea, son el alma en muchos casos de las oficinas públicas y privadas. Y Ermila Galindo fue una taquimecanógrafa, maestra de taquimecanografía, y así entró a la política, porque pasaba en taquigrafía los discursos en contra de Porfirio Díaz. Y de ahí fue maderista, después fue constitucionalista y se dedicó a difundir los ideales de la Revolución Mexicana en el exterior. Carranza la mandó a La Habana y después, en efecto, fue la primera teórica de la doctrina Carranza, demostrando que todas las ideas que había dicho Woodrow Wilson al finalizar la Primera Guerra Mundial
ya las había dicho Carranza desde antes. O sea, recogió todos sus discursos, los analizó, en fin, la obra de la doctrina Carranza es magnífica, porque además habla de su gran cultura, cómo se puso a leer a filósofos, a todo tipo de escritores para poder fundamentar su texto. Y aparte de Hermila Galindo, la única otra representante de nuestro país, que bueno, ella ya no llegó a representar oficialmente, perdón la digresión, porque le dieron el primer nombramiento diplomático como comisionada cultural en España y en América Latina, de ese tamaño, bueno, porque además no había recursos para tener representantes en cada país. Pero fue cuando mataron a Carranza, así es que hasta ahí llegó, nada más tuvo el nombramiento y ya había hecho una labor diplomática previa. Pero además de Hermila Galindo, la única otra mujer que no tuvo una profesión universitaria fue Cordelia Urueta. En la ley consular se establecía en 1934 que las mujeres pues solamente podían ser empleadas y no funcionarias. Entonces Cordelia Urueta fue canciller de tercera y gracias a ello fue a París y entonces pudo desarrollar su técnica artística y convertirse en una de las pintoras más reconocidas internacionalmente. Su semblanza es escrita por una colega que se nos fue en la pandemia. Como ya decía el embajador Piña, esta obra fue escrita en plena pandemia, gracias al apoyo del Archivo Histórico Genaro Estrada, si no, no hubiéramos podido hacer nada. Tuvimos 2 enfermas de COVID. Afortunadamente, una de ellas salió adelante y la otra se nos fue, que fue la doctora Leticia López Orozco, que es la que hace la semblanza de Cordelia Urueta. Pero todas las otras 8 embajadoras de las que se hablan, bueno, diplomáticas más que embajadoras, porque no todas fueron embajadoras, tengo que decirlo porque, bueno, pues es mi universidad y también aquí la de Pepe, entonces las 8 fueron formadas en la Universidad Nacional. Ellas pues fueron 6, de los 8, 6 en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, una en la Facultad de Derecho, la doctora María Lavalle, y nuestra primera secretaria de Relaciones Exteriores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde cursó Relaciones Internacionales. Yo quisiera señalar, pues nada más antes de decirles algunos otros datos para invitarles a que lean la obra, que conocimos los dos a don César Sepúlveda, hay que recordarle siempre con admiración y cariño, a él se debe la creación de esta casa. Y gracias al apoyo del embajador José Piña, pudimos hacer una renovación total del servicio exterior mexicano. Salieron personas que no habían tenido acceso a una educación especializada y entraron personas del más alto nivel de todos los estados de la República, porque el canciller Solana me dijo, tú te tienes que ir a todos los estados, estos no son los representantes de la Ciudad de México, son los representantes de la nación mexicana. Así es que en todos los estados fuimos a traer a estos candidatos y ya nada más para decirles, tuvimos generación de 100 miembros y la última generación fue de 50, pero para ellos tuvimos 500 aspirantes. Así es que realmente el nivel que tuvieron, muchos de ellos son embajadores y cónsules actualmente,
fue excelente. Entonces yo quería darle las gracias a mi amigo Pepe porque gracias a él se pudo hacer este trabajo. Y su texto sobre doña Emilita Telles es magnífico. Aquí quisiera yo decir que hay dos tipos de textos. Los textos testimoniales, como el del embajador Piña sobre doña Emilia Telles, y los textos académicos, como el que yo hice sobre Hermila Galindo y Palma Guillén. Los otros, bueno, pues ya mencioné el de Cordelia Urueta, de nuestra amiga que partió, la doctora Leticia López Orozco. Amalia González Caballero es estudiada por la historiadora Enriqueta Tuñón. Doña María Lavalle, este es un texto de un amigo y admirador, el doctor Sergio García Ramírez, que hace pues todo un reconocimiento de la defensa de doña María en organismos internacionales de derechos humanos y pues una gran feminista, una de las dos primeras senadoras de la República, la primera que presidió como mujer la Cámara de Senadores, la primera magistrada. No hay tiempo, pero les podría yo contar unas anécdotas de doña María, a quien tuve el privilegio de conocer, maravillosas, como que cuando tomó posesión como primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia, resulta que llegó a la sala y la sala estaba vacía. Y entonces los magistrados que la acompañaban, que eran 2 o 3, le dijeron, es que los demás magistrados no estuvieron de acuerdo con sancionar con su presencia el desacato de que una mujer fuera magistrada. Así nada más para darles una probadita de las múltiples anécdotas que podríamos compartirles. Y bueno, pues la embajadora Paula Alegría es estudiada por el embajador Carlos Pujalte y por Paloma Ojeda, consejera Paloma Ojeda. Ya mencionado doña Emilita Telles por el embajador Piña, Graciela de la Lama por la doctora Alicia Girón y la canciller Rosario Green por la embajadora Olga Pellicer. Todas ellas mujeres muy destacadas y que merecieron reconocimiento no solamente por haber roto todos los obstáculos de pues un sistema en el cual se consideró en el régimen patriarcal, que todavía no deconstruimos totalmente, que el poder era masculino y que por lo tanto los hombres nacían para mandar y las mujeres para obedecer. Entonces, en ese escenario, primero se estudió la historia política y se estudiaba, pues excepcionalmente, a alguna reina que llegaba por falta de descendiente masculino. Después, gracias al marxismo, al materialismo histórico, se empezó a estudiar a las mujeres como trabajadoras. Y hasta después viene el estudio de la historia social y cultural, en donde se considera que también es importante hacer historia de la vida privada, no solo de la pública. Pero ¿cuándo se empieza realmente a rescatar la historia de las mujeres como protagonistas con el feminismo? Y entonces viene una nueva vertiente de la historiografía para recoger esta historia que había sido omitida. Había sido omitida a tal punto, nada más les voy a poner un ejemplo, ya me pasé, por favor díganme, por favor. Una anécdota. En el siglo XVII, en la Nueva España, cuando se hacía un inventario de una hacienda que tenía la hacienda, pues se ponía cuántos peones, cuántas cabezas de ganado, cuántos kilos de maíz producía, pero ¿qué creen? Nunca se inventariaba a las mujeres. Las mujeres no existían. El grave problema con el que nos enfrentamos para hacer la historia de las mujeres es la falta de documentos, la falta de archivos, porque las mujeres vivían
en el ámbito de lo privado, que no era historiable, y no dejaban huella, ¿verdad? Entonces, hay que rescatar esta historia, ver las aportaciones que todas ellas hicieron. Les diría una frase de cada una. Por ejemplo, Palma Guillén, pues fíjense, fue a fortalecer al gobierno de López Pumarejo, uno de los pocos, yo diría que ahorita Petro es el segundo, presidente liberal. Y pues en una Colombia que se escindió en dos Colombias, ya lo va a ver la embajadora. Esperamos que Petro pueda unir esas dos Colombias, porque en una no ha existido el Estado colombiano, no hay agua, no hay caminos, no hay, me tocó recorrer las partes liberadas para las FARC, y una parte de los colombianos están dispuestos a perdonar, pero otra no. Entonces, en este país fue doña Palma Guillén a fortalecer las ideas de la Revolución Mexicana, que eran la guía para el gobierno de López Pumarejo. Tenía como lema revolución en marcha. Y entonces, claro, ella hablaba de la educación socialista, hablaba del reparto agrario, hablaba de los derechos de los trabajadores, y eso horrorizó a los grupos conservadores colombianos, que la hicieron salir pues por tantas cartas que sacaban en su contra en los periódicos conservadores, etcétera. Pero ella tuvo relación muy estrecha con nada menos que Jorge Eliezer Gaitán, este gran líder de la izquierda, que fue ultimado, y desde el Bogotazo hasta la fecha siempre ha habido guerrilla en Colombia. Y pues tuve oportunidad de hablar, de hacer amistad con su hija, y recordaba con afecto cómo su padre se refería a Palma Guillén. Entonces dejó una buena impresión en la izquierda colombiana. Y doña Amalia González Caballero, bueno, pues hizo cosas importantes. Fue la primera mujer que dio un grito de independencia. Nunca había hablado una mujer en una ceremonia de independencia. Sufragista también, y bueno, pues con una labor importante diplomática. De doña María Lavalle y la defensa de los derechos humanos de las mujeres ya hablé. De doña Palma Alegría, bueno, pues hay que recordar que estuvo con don Jaime Torres Bodet en la creación de la UNESCO, nada menos. Y todas tienen realmente aportaciones importantes a nuestra política exterior. Doña Rosario Castellanos fue reconocida por Golda Meir, sin agraviar a nadie de los presentes, pero doña Golda Meir dijo que era la más propositiva de entre todo el cuerpo diplomático. En Israel, sí. Y bueno, de doña Emilita Telles ya habló el embajador Piña. Y de Graciela de la Lama, bueno, pues también hizo una labor admirable. Fue la primera mujer embajadora tanto en la India como en Egipto. Y qué decir de la canciller Rosario Green, que le tocaron vivir asuntos pues cruciales, un parteaguas en la historia del mundo. Todo lo que hizo como defensora también de derechos humanos, como subsecretaria de Asuntos Políticos en Naciones Unidas. Le tocó ver pues lo del Telecán, el ingreso a la OCDE, después impulsar el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, que se convirtiera el problema del narcotráfico multilateral, el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación del Estatuto de Roma, el acuerdo general con la Unión Europea, por solo dar algunos ejemplos de su gestión. Y bueno, estamos en una política exterior feminista, entonces tenemos que llegar a la paridad. Y quiero decirles que todavía nos falta, porque de los miembros del CEM actualmente el 38% son mujeres,
de quienes tienen un nombramiento como embajadores o embajadoras, el 31%, y de los últimos 16 nombramientos, solamente 19% fueron mujeres. Entonces, este libro es para empoderar a todas las jóvenes diplomáticas que aquí se encuentran y que logremos esa paridad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a la doctora Galeana, a la doctora Saltalamaquia y al embajador Piña. Y no me queda más que agradecer como historiadora, como lectora, como mexicana, conocer la historia, divulgarla. Me parece un antídoto maravilloso justo para mitigar esa falta de equidad que todavía aqueja a nuestro país y a el mundo. Hay temas que no nos podemos sustraer con respecto a las mujeres en estos momentos. Gracias, gracias por haber asistido. Y último, nada más quisiera yo hablar también, porque me parece muy loable y yo aspiro a una historia integral, hombres y mujeres, comentarles que también hay textos de Sergio García Ramírez, Alicia Girón, Leticia López Orozco, Paloma Ojeda, Olga Pellicer, José Ignacio Piña Rojas, Elena Poniatowska, Carlos Pujalte y Enriqueta Tuñón Pablos, editorial Siglo XXI, CIALC de la Universidad Autónoma de México, y felicidades por esta coordinación, maestra Galeana. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos un ciclo de preguntas, respuestas, si alguien del público quiera participar. Creo que el micrófono lo tienen por allá. Acá, muchas gracias, aquí. Gracias. Pues muchas felicidades, embajadora, por su espléndido trabajo. Yo quisiera preguntarle sobre su proyecto del Museo de la Mujer, que lo inició precisamente ahora que fue embajadora en Colombia. Me gustaría continuar con ese proyecto, porque es algo que no es usual, que alguien inicie un proyecto y su sucesor lo continúe, y yo creo que entre mujeres podemos hacer este gran ejemplo. Entonces me interesa mucho platicar con usted sobre todo de su experiencia, claro que sí, o sea, todo lo que vivió y cómo está el estado de Colombia, que es la República Colombiana es muy interesante, es un país muy, muy interesante, maravilloso, pero con grandes contrastes. Entonces sí me gustaría que usted me hiciera el honor de recibirme, que platicáramos, y pues me encanta conocerla. Muchas felicidades por este trabajo. Gracias. Gracias. Pues, embajadora, déjeme decirle que yo propuse al gobierno anterior que se hiciera un Museo de la Mujer, porque yo hice el que existe aquí en la Ciudad de México y que les invito a todas y a todos a que lo visiten, porque es no solo el único que hay en el país, sino el único que hay en América Latina, ya que el otro museo que se hizo antes en Buenos Aires, que también conozco, es una galería de exposiciones temporales que se llama museo. Y hay otros que se llaman museos, pero que son museos virtuales de arte, porque también las mujeres han tenido que luchar con las galerías. Y bueno, ya ven ustedes, bueno, no sé si sepan el movimiento de Gorilla Girls, que decían que las mujeres teníamos que estar desnudas para estar en los museos. Porque claro, si van ustedes al Metropolitan, cualquiera, pues hay una bola de mujeres desnudas, esas sí están. Pero cuando las mujeres querían exponer en las exposiciones temporales, pues no les daban espacio. Entonces así surgieron una serie de museos virtuales para presentar las obras de las mujeres. Siendo yo historiadora y después de haber visitado para mí el lugar más impactante que he visitado en mi vida, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, pues realmente me impactó tanto
que dije, esto es lo que tenemos que enseñar. Simplemente lo que ha sucedido para que la gente diga, es que esto no puede volver a suceder, nunca. Y esa fue mi idea, presenté la propuesta, pues me apoyó, entonces todavía estaba en mujeres, no mujeres, en fin, el Senado de la República dio un punto de acuerdo y hubo una serie de la Comisión Legislativa de lo que era pues el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, todos daban puntos de acuerdo y muy bien, felicidades, adelante. Sí, pero bueno, necesitábamos un espacio donde ponerla. Entonces me costó 15 años, pero finalmente yo quería que fuera en la casa de Leona Vicario, cuando se celebraba el bicentenario de nuestra independencia, porque no ha habido mujer en la historia de México que haya tenido más reconocimientos que Leona Vicario. Déjenme decirles que fue reconocida en vida. Inclusive Saltillo se llamó Saltillo de Leona Vicario. Y le hicieron un funeral de Estado presidido, bueno, por el que era presidente en ese momento, ni modo, Antonio López de Santana, pero tuvo todo tipo de reconocimientos y sus restos están en la columna de la independencia. Sin embargo, pues aunque habían anunciado en el gobierno que se iban a rescatar estos espacios, cuando yo presenté la iniciativa para que se convirtiera en el centro del Museo de la Mujer, porque ese espacio se lo dio el Congreso, el primer Congreso de México, a una mujer, porque no tenía dónde vivir, porque le habían quitado todo, uno aparte lo había dado y otra parte se le habían quitado. Entonces, el gobierno de ese momento me dijo, de ninguna manera van a hablar de despenalización del aborto y de esas cosas prohibidas, por lo tanto, no se los damos. Entonces, ante esta situación, pues recurrí a mi alma mater, que me dijo, pues mira, lo único que tenemos es la casa de la antigua imprenta universitaria. Antes de que me digas cualquier cosa, vela a ver. Le dije al rector, de ninguna manera no la voy a ver, donde sea, no me importa, ya. Le digo que sí. Y está en Bolivia 17, aquí en el centro histórico. Ojalá que la vayan a conocer. Tiene el significado de haber sido la casa de la imprenta universitaria, donde se hacían los libros de forma económica para que fueran accesibles a todo el estudiantado. Y es un museo que recorre la historia de nuestro país desde la época prehispánica hasta la cuarta ola actual del feminismo, a base de pantallas interactivas, videos, recreaciones en tercera dimensión, y contamos con el apoyo de muchos artistas que hicieron obra ex profeso para el museo. Sebastián, Glenda Hecher, Federico Silva, Guillermo Ceniceros, Esther González, ahí están sus obras de arte. Entonces, cuando llego a Colombia, pues digo, bueno, pues hay que promover que haya una historia, un museo que recoja la historia de la mujer colombiana. Ya hay uno sobre la mujer en la guerrilla, nada más. Este sí se logró hacer. El otro fue anunciado públicamente por la vicepresidenta en la ceremonia oficial del aniversario de la Constitución, diciéndolo que era un hecho. Yo hice todo el cronograma, todo el proyecto, pero bueno, pues ya no se hizo. Yo espero que usted lo logre. Y yo creo que el presidente Petro le va a apoyar porque yo le conozco y él sí es feminista. Entonces, pues felicidades. Muchas gracias. Mucho éxito. ¿Alguien más? Acá adelante. Gracias. Me gustaría saber cuáles serían sus propuestas para hacer del Servicio Exterior Mexicano un servicio más igualitario, donde pudiéramos encontrar la misma cantidad de embajadoras que de embajadores, de directoras, de directores
¿cómo podríamos llegar allá? ¿Cómo ustedes visualizan que podríamos llegar allá? Empezamos con Natalia. Pero yo creo que hay un tema de cultura organizacional, ¿no? Hay cosas que se hacen hacia adentro que tienen que ver con justamente mandar los mensajes apropiados y que tienen que ver con el trato del día a día. Creo que cuando un canciller, por ejemplo, enarbola una política feminista, genera un proceso de exigencia, ¿no? Para que hacia adentro de la organización también esta sea una agenda. Pero también están los incentivos legales y también están los apoyos materiales. Entonces, hay una parte de la vida de las mujeres, una función reproductiva de las mujeres que puede ser apoyada de una cierta manera que permita que se concilien mejor las labores, digamos, de maternidad y de cuidados con las labores profesionales. Hay una parte del reglamento y de la ley del servicio exterior que prevé ciertas ayudas y ciertas cuestiones, pero pues siempre en esta casa faltan recursos. Entonces, aunque la ley diga una cosa y el reglamento diga una cosa, las ayudas para los niños que van al kinder pues son exiguas, la posibilidad de hacer traslados a lugares donde la crianza sea mejor también son difíciles. Entonces, yo lo que creo es que más allá de que sí han habido reformas tras reformas que tratan de generar estas posibilidades, probablemente lo más importante es la cultura de paridad, la cultura organizacional, y eso está en la cabeza de la gente. Entonces yo creo que libros como este son importantísimos porque la cabeza de todos nosotros ha sido formateada de una manera y hay que irla deconstruyendo. Y me parece que sirve mucho el trabajo, por ejemplo, histórico para eso. Y sí creo que el hecho de que haya un discurso del canciller en esta línea también tiene que ayudar, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy brevemente. Yo quisiera dar un par de anécdotas, pero además me tocó como director general del Servicio Exterior, lo mencionaba, promover una nueva ley, un nuevo reglamento en donde, bueno, cada vez se daban más oportunidades a las mujeres. Yo creo que mucho depende de la propia mujer, con todo respeto lo digo, porque pues si vemos las generaciones anteriores, pues eran pocas las mujeres que terminaban tituladas, ¿no? Estudiaban una carrera, pero no necesariamente se titulaban. Recuerdo, y aquí voy a decir, no voy a decir el nombre del entonces director general del Servicio Exterior. Mi esposo y yo fuimos compañeros de la misma generación de la UNAM, en 73, 77. Y yo ingresé aquí, como dije, en 74, y al poco tiempo yo le ayudé a incorporarse a ella, no al Servicio Exterior, sino a la Cancillería. Me acuerdo que el director general en ese entonces le dijo, oiga, mire, le vamos a dar oportunidad, pero el problema de ustedes, las mujeres, es que, pues, mientras están estudiando, lo único que buscan es casarse, y una vez casadas, pues dejan todo, y invertimos mucho para la formación de ustedes. Estoy hablando de los años 70, y antes era peor, por lo que entonces las propias leyes limitaban la participación de la mujer. Eso ya hoy tiene la misma oportunidad, la misma posibilidad una mujer que un hombre, no solo en términos de incorporarse e ingresar al servicio exterior, sino de ser promovida y de ser designada en diferentes puestos. Los puestos administrativos pues dependen obviamente del titular y de los funcionarios de alto rango. Los puestos en el servicio exterior depende de la capacidad de cada quien y de cómo va progresando en la carrera. Ya existen hoy los exámenes de oposición, no solo para ingresar, sino para promover. Anteriormente, por ejemplo, tenían mucho problema las mujeres que estaban casadas con diplomáticos porque no podían ir a la misma adscripción. Entonces, normalmente la mujer sacrificaba su propia carrera para que el hombre tuviera más posibilidades. Hoy vemos muchos casos donde la mujer, no digo que hay un porcentaje importante, pero hoy la mujer tiene puestos más relevantes y el hombre más bien la acompaña y a veces tiene hasta rangos menores que una funcionaria mujer. No digo que sea la generalidad, pero
Hoy en día la legislación ya es muy distinta a lo que era en el pasado y hay la misma oportunidad para todos y no hay una diferencia de que las mujeres reciban un salario menor al de los hombres. Reciben un salario conforme o a su puesto administrativo o a su rango en el servicio exterior, pero no existe una diferencia simplemente por cuestiones de sexo, ¿no? Entonces digo, eso comentarlo, si hoy cualquier mujer tiene la opción de ingresar al servicio exterior si cumple con los requisitos y lo mismo de ser promovida dentro del servicio exterior. Aquí tenemos a una compañera, Lourdes Sosa, que es diplomática de carrera, que inclusive hace poco se incorporó y bueno, terminó su maestría en seguridad nacional, donde antes, por ejemplo, los militares no permitían que fueran mujeres a los cursos de maestría en seguridad nacional. Desde la época, desde los 90 nosotros pedimos, y yo recuerdo que la primera mujer que hizo el curso de seguridad nacional en Marina fue mujer, Mariana Posada, fue la primer lugar de su generación. Entonces ya se han abierto las oportunidades para las mujeres y hoy la legislación del servicio exterior está acorde a eso. Por supuesto, seguramente habrá que hacer mucho más, pero no hay obstáculos hoy para digamos, el ingreso o las promociones de mujeres en el servicio exterior y cada vez hay más, afortunadamente. Gracias, doctora Galeana. Sí, bueno, sin de ninguna manera contradecir a ninguno de mis colegas y amigos entrañables, pero bueno, creo que Natalia dijo algo que es muy cierto. Tenemos que hacer 3 acciones paralelas. Si no se hacen paralelas, esta no marcha. Tenemos que tener la normatividad adecuada. Esa normatividad se dio desde 1967. Ahí se acabó con la exclusión de las mujeres. Pero tenemos que tener políticas públicas y un programa educativo de preescolar a posgrado para deconstruir todos los atavismos patriarcales que subsisten en los más altos niveles, y les podría dar ejemplos de un dean de Harvard que dice que no tenemos capacidad para las matemáticas, 2006, no tan lejos, o de un ingeniero de Google que dijo que tampoco teníamos capacidad las mujeres para la ingeniería informática, 2017, y así, porque como es mi especialidad, les puedo dar muchos ejemplos. Pero ya veo que ya están viendo los relojes, ya voy a terminar. Nada más decirles que las 3 acciones son normatividad, que exista y que no sea letra muerta, ¿verdad? Porque luego leyes van, leyes vienen y no se cumplen. Entonces tiene que ser una normatividad nacional e internacional que se cumpla. Políticas públicas con enfoque de género y la educación. Pero les voy a decir mi experiencia. A mí me tocaba ser sinodal para los exámenes de acceso. Y resulta que siempre hemos una mujer y 4 hombres. Bien, por eso. Ya te tocaba, Pepe, ya era justo. Y entonces lo que decían, siempre le ponían mejor calificación a los hombres que a las mujeres. Entonces yo les discutía y decían lo que acaba de decir Pepe. No, Patricia, es que vamos a gastar, el Estado las va a formar y se van a casar. Y no entienden todavía hasta la fecha que hay muchísimas mujeres que no les importa ni casarse ni tener hijos. Esto ya es de otra generación. Es otro mundo, se lo puedo decir porque tengo más de 50 años de maestra y soy maestra ahorita y no hay interés ni en casarse ni en tener hijos. Así es que ya se pueden olvidar de esa limitación para que las mujeres salgan adelante. Gracias. Acá. Sí, ahí está el micrófono, gracias. Gracias. Buenas tardes, bueno, soy el director del instituto y creo que cabe un comentario sobre los últimos comentarios que acabamos de escuchar, que no puedo dejar de mencionar
porque en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo para hacer eso que Natalia acaba de decir, de construir los moldes en el que nos metieron y no nos preguntaron a la mayoría de los hombres. Hoy en día, efectivamente, lo ha hecho el embajador, las disposiciones normativas para ingresar al servicio exterior no tienen ningún sesgo. Todo mundo puede entrar, hombres, mujeres y personas no binarias, que ya las contemplamos en las discusiones para elaborar el concurso de ingreso. Un cambio muy importante que pusimos en marcha en este reciente concurso de ingreso fue exigir a todas las personas sinodales firmar un código de ética que les impida hacer ningún tipo de pregunta o sugerencia sobre los planes familiares, sobre las preferencias de cualquier tipo de las personas, sobre la vestimenta o la apariencia de las personas y sobre cualquier aspecto que distraiga de la preparación para la cual están siendo evaluadas. Y este código de ética llegó para quedarse porque está anclado en las normas internacionales que han bajado al ámbito jurídico nacional para hacer realidad eso que también mencionó la doctora Galeana, y qué bueno que lo subraya. De las normas a la realidad todavía hay un trecho importante. Pero quise decirlo por la pregunta que formulaste, porque sí se ha hecho un esfuerzo en este último ejercicio de reclutamiento del servicio exterior para que no haya ningún tipo de distractor a la capacidad de la persona, se identifique con el género que se identifique. Ese no es un tema que nosotros vayamos a poner sobre el tablero para tomar una decisión, y seleccionamos con mucho cuidado a las personas evaluadoras, sínodos, para evitar cualquier desviación pues de una intención de lograr la igualdad. No lo hemos logrado. Los números han crecido, sí, efectivamente. Este último concurso también dio números muy favorables para equilibrar en una o dos generaciones, pero creo que las bases están bien sentadas y creo que tenemos que seguir deconstruyendo esos moldes en el que nos metieron sin preguntarnos a muchas personas que estamos aquí en el servicio. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, aquí, por favor. Muchas gracias. Muy brevemente, agradecer primero a todos los ponentes, las expositoras, felicitar obviamente por la gran labor de Antonio Carmona de la Agencia Conjunta de Cooperación Global. A mí me parecería también algo importante en el poder abordar la labor, ¿no? Tanto de diplomacia, el poder conjuntar tal vez desde diferentes ámbitos también a lo institucional y desde sociedad civil, ¿no? Porque muchas veces también los centros de pensamiento tienen esta gran labor de poder promover lo que comentaba la doctora Natalia, desde cambiar nuestras perspectivas, pero sí a través de esa investigación, del apoyo a cómo le estamos dando consultas a gobierno, y también la sociedad civil, ¿no? Estamos trabajando con algunos centros, ¿no? Yo creo que la iniciativa de un museo es también eso, traducir una cooperación al arte y a la cultura, y que también eso nos esté llevando a una nueva perspectiva, ¿no? De poder entendernos en un mundo paralelo, en un binomio, ¿no? Hombre y mujer, hombre naturaleza también, y creo que eso es muy... Aprovecharía pues hacer una invitación que me atrevo desde la agencia y también del Instituto Politécnico Nacional. Haremos un evento y precisamente tenemos una línea, una temática de género respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces pues sería un honor pues contar con ustedes, con las expositoras, con el embajador también igualmente, abordar estos temas, porque pues es eso, también llevarlos a las casas de estudio, ¿no? Aquí en nuestro país, que se pueda promover con diferentes líneas. No sin antes, pues me tocó también pues estudiar en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, y por ahí tener alguna cooperación cercana con la embajadora Norma, quien es, pues yo creo, una impresionante, destacada y talentosísima también diplomática, y a quien ahorita pues también deja la vara muy en alto, ¿no? Para llenar ese siguiente puesto del cambio. Y pues ya aprovechando esta oportunidad con tantos jóvenes y todo, creo que con este tema de la diplomacia,
la presencia también del maestro Alejandro. Creo que sería importante ver, digo, en el caso de Moscú, de Rusia, hay una preparación para los jóvenes diplomáticos de 4 años desde que estudian una carrera. Si se considera esto aquí en México, creo que también sería un gran apoyo tanto a la paridad de género como a que más plazas se abran, no cada 2 años o cada 3 años. Creo que eso sería algo pues muy importante también, más allá de los presupuestos. Pues agradezco mucho, muchas gracias. Si me permite rápidamente un comentario también para agregar. De los 8 directores generales del Instituto Matías Romero, que hasta donde yo recuerdo han sido 8 desde que se creó, 74, 5 han sido mujeres y 3 hombres. El doctor Day es el último, pero digo, para explicar un poco que aquí ha habido también, ¿no?, en la dirección del Instituto Matías Romero, que es la formación de diplomáticos, la mayoría ha sido mujer. México es de los pocos países latinoamericanos que ha tenido en su historia 2 mujeres cancilleres, 3 mujeres cancilleres. Y subsecretarias, bueno, empezó por Emilita Telles. Por ejemplo, Brasil, donde yo fui embajador hasta hace unos meses, nunca ha tenido una mujer canciller, nunca. Nunca ha tenido una secretaria general, que es el segundo puesto, mujer. Brasil, que es la primera economía de América Latina y el Caribe. Entonces, presidenta sí tuvo, Dilma. Por eso, pero me refiero hablando de puestos en la Cancillería, en el servicio exterior, ¿no? Pero sí es importante resaltar esto porque hoy, bueno, México, digamos, lleva el liderazgo en muchos sentidos sobre estos temas, ¿no? Que hay que hacer, falta mucho por hacer, por supuesto, sin duda aquí lo ha comentado, ¿no? Pero quería yo mencionar esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Acá, el micrófono, por favor. Bueno, ya que está todo el mundo diciendo, yo quiero compartir que yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, soy egresada en 1994 y me decanté por la historia, y cuando entré a un Instituto Nacional de Bellas Artes me pidieron una prueba de no gravidez. Ustedes ya no saben lo que es eso, pero sí te rompe la mente de alguna forma, y ahorita me cayó. No, tampoco saben lo que es el 20, pero me cayó porque eso denota la edad, pero me cayó el darme cuenta que ese mundo estaba así armado. Qué bueno que se esté rompiendo. Perdón. Sí, muy interesante. Pues yo les quiero compartir que pues fuimos de la generación que empezó a irrumpir en la política, digamos. Cuando yo fui diputada federal, éramos el 5% las mujeres, el 5%. Y empezamos a discutir con las otras mujeres de los otros partidos de la necesidad de que las mujeres estuviéramos en la política. Y nos costó mucho. O sea, estoy hablando de 1991 al 94. Ahí iniciamos nuestra tarea, pues, de hablar con todas las mujeres de todos los partidos para hacer esta complicidad, impulsar que hubiera la paridad. Y no se logró hasta el 2013. O sea que tardó. Pero esa fue la única manera que hubo para que hoy exista la paridad. En los congresos, en las postulaciones de las mujeres a las gobernaturas, a las presidencias municipales, porque quedó en la ley. Entonces, habría que hablar también de la ley. O sea, que la ley obligue, porque si no, por más esfuerzos institucionales y que si nos educamos, que no nos educamos, hay ese techo de cristal. O sea, que muchas mujeres no lo pueden romper si no existe este impulso. Entonces habría que revisarlo con cuidado, y yo creo que hay que echarle una revisadita a la ley y hacer alguna propuesta en ese sentido, porque así avanzaríamos más rápido. Tenemos 200 años de vida diplomática, o sea que sí hay que avanzar en esto. Y como ya lo hicimos en la política, pues ahora lo vamos a hacer en la diplomacia. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya nos gustó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el honor de estar en esta casa. Gracias a los ponentes y a ustedes. Buenas tardes.